vamos a comenzar el tiempo de la palabra del Señor, ¿ok? Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Queremos abrirla hoy todos juntos para escuchar tu voz. Necesitamos siempre oír tu voz mientras estemos en este mundo y cuando estemos en tu presencia vamos a seguir oyéndola con ese gozo increíble que es estar cara a cara frente a ti. Ayúdanos en este tiempo a aprender a vivir de la manera que tú quieres tenernos allá. Tu palabra tiene ese poder. Rogamos por eso, en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos. Vamos a seguir hoy día la serie de Romanos y vamos a terminar por fin el capítulo 12 que comenzamos el año pasado. Y vamos a ver los versículos entonces del 16 al 21. Y como siempre les digo, ahí ponemos la foto con el nombre de la serie, que es Justificados por la Fe, que es básicamente el tema que va a tratar la carta. Y aparece un coliseo que fue construido el año 72 después de Cristo, para que sepan. O sea, después de Pablo. No tiene nada que ver la foto, pero es para tener la idea de Roma, solamente esa referencia. Y el tema de hoy día es un tema, les voy a pedir disculpas de antemano por lo que vamos a hablar, pero es palabra del Señor. Y es un tema que debería golpearnos fuerte. Y se llama El orgullo paga mal. Y la foto que puse es como, ¿cierto? Queda uno para adentro. Porque es un tema de muerte. Y a veces nosotros pensamos que podemos jugar con ciertas cosas que son de muerte. Y tenemos que entender esa verdad para tener un corazón como el Señor quiere que lo tengamos, acorde con el corazón de Él. No con lo que a nosotros nos parece que debiera ser mejor y terminamos jugando con el peligro y cayendo en orgullo, y el orgullo paga mal, paga muerte. Hay una historia, en la primera vez que vemos muerte física en la Biblia es con Caín y Abel, ¿recuerdan, no? Y en el capítulo 4, donde aparece esa historia allá en Génesis, va a haber otra historia de un personaje que se llama Lamec. ¿Les suena, no? Y es una historia que es terrible. O sea, ya es terrible que un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios haya matado a otro que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y el pesar del corazón de Dios ante un hecho de esa magnitud es terrible. Es atentar contra la misma creación de Dios. Y Dios va a castigar a Caín. Pero más adelante, uno de los descendientes de Caín, que es Lamec, va a decir, hablando a sus esposas, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Suena como un poquito orgullosa la frase, ¿no? Si bien nosotros en nuestra versión Reina Valera del 60 tenemos el tiempo futuro, el verbo en el hebreo es un perfecto que se puede dividir en, hay perfectos históricos y perfectos proféticos. Y hay dudas respecto de a cuál de los dos se refiere, pero por el contexto vemos que el tipo ya lo hizo. Él mató a alguien porque lo hirió y mató a otro porque lo golpeó. Y se jactaba entonces de que si alguien atenta contra él, no solamente va a ser castigado 7 veces, como dijo Dios en Caín, sino que hasta 70 veces 7. ¿Habrá un poquito de orgullo ahí o no? Y vemos que rápidamente no avanzamos más capítulos, seguimos en el capítulo 4 de Génesis y el pecado en el hombre avanza pero a pasos agigantados, demasiado rápido. Bueno, eso que era en ese tiempo también es común a nosotros, porque somos orgullosos y el orgullo paga mal. Y es terrible. ¿Han visto lo que dice Caín por el castigo de Dios, no?
que no haya donde esconderse porque lo iban a matar. Dice, he aquí, me echas hoy de la tierra y mira, de tu presencia me esconderé. Me has apartado de tu presencia. Y uno lo lee como parte de la historia. Y lo que está diciendo es terrible. ¿Sabes lo que es vivir fuera de la presencia de Dios? Sin amor, sin gracia, sin bondad, sin nada de lo de Dios que está en beneficio nuestro. O sea, con lo del hombre, con maldad, con mentiras, con muerte. ¿Has pensado alguna vez, y este es un tema que a veces no consideramos, Cristo murió, pagó todo eso para darnos vida en Él, para matar nuestro orgullo, para que vivamos en humildad en Él. Y lo vemos muchas veces, esa misma enseñanza en la Escritura, sobre todo por Pablo. Y si no estamos en Cristo, si tu vida no está en Cristo, está fuera de la presencia de Dios y va camino a la condenación eterna. Les dije que este tema iba a ser fuerte. Y la condenación eterna, el mundo la ha dibujado, la ha adornado, pero es una vida fuera de la presencia de Dios, donde no hay bondad, nada de bondad. ¿Qué es lo que hay entonces? Solo maldad. Uno dice, ahí es el lloro y el crujir de dientes. Oye, vamos a sufrir. Uno piensa, bueno, pero no. No es que vayas a sufrir porque te estás quemando. Vas a sufrir porque todos te van a hacer sufrir. Y todos van a querer matarte. Y todos te van a engañar. Y no va a haber absolutamente nada bueno. Ese es el camino de vivir separados de Cristo. Hoy es el día de buscar a Cristo para que me dé salvación y yo pueda vivir en su bondad, en su amor, en su gracia, en su sustento eternamente. Y es un tema fuerte. ¿Cómo voy a tomar mi decisión? ¿Voy a incluir mi orgullo? Porque el orgullo paga mal, no sirve. Tengo que humillarme delante del Señor y decir, yo necesito tu salvación. No porque yo no quiera sufrir lo indecible, porque yo soy malo, porque yo ya estoy fuera. ¿Cómo empieza el capítulo 12 de Romanos? Así que, hermanos, os ruego por esas que no están en el infierno. Todas las misericordias de Dios, que Pablo ha enunciado de tantas maneras en la misma carta de los romanos, pero en tantas otras más. Por todas esas misericordias de Dios que si no estás en Cristo no tienes ninguna, pero si estás en Cristo debes vivir según esas misericordias que Él ya te ha dado para vivir una vida en gratitud, como presentando, ¿qué dice? Tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es la única manera razonable de dar gracias a Dios por la vida que Él me da, no debiendo yo tenerla, no la merezco, Él por el solo hecho de que Él me la quiere dar, por amor. ¿Pero qué dice mi orgullo? Yo veré cuándo. Y prefiero vivir separado de Dios, pensando que voy a lograr las cosas, no solo lo que Dios me da, sino que cosas mejores que las que Dios me da. Imagínate el orgullo, viviendo por mi cuenta. Esa es la triste historia de la raza humana. Y de muchos que no han entregado su vida a Cristo, y algunos incluso que están aquí hoy. Es duro. No podemos jugar en el tiempo para ver cuándo yo decido porque yo merezco algo. Si lo único que yo merezco es estar fuera de la presencia de Dios. Y voy a terminar peor que Lamec, que habiendo visto el pecado de Caín, que fue
desterrado de la presencia de Dios, él se jacta de que él puede hacer lo que quiera. Cuando Dios le dice a Caín que va a castigar a quien lo mate 7 veces, no le está dando ningún regalo. Lo que está diciendo es una advertencia para el resto, para nosotros. Ten cuidado con la vida de otra persona, porque ese merece el castigo más grande de todos. Eso es lo que está diciendo con 7 veces. Y Lamec tomó esa advertencia de Dios para cuidar nuestro corazón como yo merezco que aquel que me haga daño pague por eso. ¿Merecemos nosotros eso? No. No. Pero el orgullo te lleva a creerlo. Qué terrible. Después de esta linda introducción, que es verdad, podemos entender entonces por qué Pablo va a enseñar lo que va a enseñar ahora en este capítulo, desde los versículos 16 en adelante. Nos gusta la venganza a nosotros, ¿no? Ahí dice, no os venguéis por vosotros mismos, ¿no? Nos gusta la venganza y todos me dicen, no. Pero la disfrazamos de, comillas, justicia, ¿sí? Rompe paga. Y si me haces algo, tú debes pagar por eso. Y hay un sentido de, otra vez comillas, justicia. No es la justicia de Dios, es mi propia justicia, porque mi orgullo es el que se ve amenazado o maltratado. Tú debes pagar por eso. O sea, ¿estamos igual que quién? ¿Hay algún personaje bíblico que esté igual que nosotros? Lamec. Somos exactamente iguales. No tenemos ni una diferencia. Por eso quise partir con esta introducción, que suena dura, pero es verdad. Que no queremos reconocer. Que decimos, no, a mí no me gusta la venganza. No, yo soy más bueno. No, tengo el mismo orgullo. Lo que pasa es que a veces se manifiesta más o no. Pero está. Porque soy pecador. Y pensamos que el malo tiene que sufrir castigo. Y no está mal. Lo que está mal es que es Dios el que determina eso, no nosotros. ¿Qué leímos en Romanos 12? No os venguéis por vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, ¿sí o no? ¿Y Él se va a vengar? Sí, lo tiene por escrito. ¿Él falla en algo en su palabra? No, siempre la cumple. Cantábamos recién acerca de las promesas del Señor, ¿o no? Esa es una promesa. Nos gustan las promesas bonitas, ¿no? Él me va a dar vida eterna. Linda promesa. Pero hay otra promesa. Él me va a castigar eternamente. También es una promesa. Y la cumple. Él va a hacer sufrir el castigo a quien corresponde. En su justicia. No tú ni yo. Y eso es lo que va a enseñar Pablo en el texto. Dice, y hay un contexto en el versículo 16 que dice, unánimes entre vosotros, o en el mismo sentir, o no uno mayor que el otro. ¿Sí? ¿Hay una justicia superior en mí que en ti? Hablando del mismo tema, ¿no? ¿Valgo yo más que tú? No, dice, unánimes. No altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No es tuya la venganza. Sufre el agravio, porque Dios paga, no tú. Seguramente habíamos leído ese mismo versículo, no en este contexto, pero está en este contexto, por lo que va a decir después. No paguéis a nadie mal por mal. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Y es interesante que en la única parte de la carta donde Pablo se refiere a nosotros como amados es acá, para hacer el contraste. Si Dios te ama, Dios te va a cuidar, ¿o no? Y si algo te pasa, Dios va a pagar. Esa es la idea.
no tú, Dios. Estad en paz con todos los hombres. ¿Cuándo? Es lo que dependa de nosotros. Tenemos que aprender cómo. El problema es que a nuestro orgullo no le gusta esperar al Señor. ¿Sí? Tienes que pagar ahora ya. Yo quiero ver cómo sufres. Nos gustan esas películas donde parte con una historia triste y el que sufrió todos los desastres se va a vengar. Y toda la trama de la película consiste en cómo el tipo se va vengando de sus enemigos. Y terminamos al final, bien lo hizo. ¿Y viste cómo lo hizo, no? Nos gusta esa cosa. Es muy humana, es muy orgullo. Y somos exactamente iguales, somos los protagonistas de esa película. ¿Somos mejores que el Señor? Y todos van a decir, no, no. Entonces, si sabemos que no somos mejores que el Señor y sabemos que el Señor paga, ¿por qué vamos a querer pagar nosotros pensando que vamos a pagar mejor que el Señor o en un mejor tiempo? ¿Lo habías pensado así o no? ¿Y cuántas veces no nos enojamos nosotros mismos, hermanos, en la iglesia, unos con otros, por algún pecado que hizo uno contra otro, o que a uno le pareció que hubo un pecado uno contra otro, sin esperar al Señor? Y cuando no esperamos al Señor, dejamos fuera el perdón, y ya no hay amor, y ya no hay comunión, y ya no hay gracia, ya no hay bondad. ¿Se dan cuenta, no? El orgullo paga mal en la misma iglesia y la puede dividir. Y no es una historia que yo estoy inventando. Y aquí Pablo muestra esta verdad. En el versículo 14 va a decir, bendecid a los que os persiguen. Fácil, ¿cierto? ¿O no? ¿No? Piensa en lo siguiente, ¿aquel que te persigue está en lo correcto? No. ¿Conoce al Señor? No. ¿Cuál es su destino? La venganza de Dios. ¿No te da pena? Bendícelo. Porque está mal y no sabe. Él está como tú estabas antes, pero Dios te salvó. Ora por él. Bendecid a los que os persiguen. ¿Es fácil? Cambia un poquito, ¿no? Cuando yo muestro amor, el amor del Señor, que es justamente lo que está hablando el capítulo. Bendecid y no maldigáis. O si quieres, antes de proferir palabra en enojo, demórate un poquito. Ora al Señor y pídele que te ayude. Señor, dame tu sabiduría para ver qué hago antes de que me enoje. Y esta es la verdad que nos muestra Pablo, que se origina en nuestro corazón pecador, pero que es redirigida en nuestra vida en Cristo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos te están atacando, no te están persiguiendo, en sacrificio. No, tú no eres intocable. Tú eres del Señor. O a Pablo nunca nadie le pegó, nadie lo azotó, nadie lo puso en la cárcel. Y Pablo hizo todo mal para eso, ¿no? No. Pablo siguió la verdad del Señor con el corazón puesto en la salvación de miles para dar gloria a Dios por medio del ministerio que el mismo Señor lo encomendó. Y el Señor es el que paga, no Pablo. ¿O no? Pablo cuando escribió esto no es algo que se le ocurrió. Esto suena bonito. Pablo cuando escribió esto, se los dije más temprano, ¿no? Es cuando ya va a ir a Jerusalén y él sabía que en Jerusalén lo iban a tomar preso y que iba a sufrir lo indecible en manos del Señor. ¿Por qué lo sabía? Porque el mismo Señor se lo dijo cuando él fue salvo.
tú llevarás mi palabra a los gentiles y por mi causa vas a sufrir todo. Él lo sabía. Por lo tanto, cuando él escribe esto que estamos leyendo ahora, él sabe exactamente de qué se trata. Sufrir por la causa de Cristo, porque es el Señor el que va a pagar. Pero él va a amar más, aunque amando más sea amado menos. Segunda carta a los Corintios, que le escribió casi junto con esta carta a los romanos. Tremendo corazón de Pablo, ¿no? Ah, pero era Pablo. No. Es el corazón que Cristo pone en cada creyente. Y Pablo lo muestra. La pregunta es, ¿y lo muestro yo? ¿Lo muestras tú? Por eso está escribiendo esta carta. A eso nos está invitando, a eso nos está moviendo a tener ese mismo corazón. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos del mundo, ¿o sí? Más adelante, en el capítulo 14, la misma carta a los romanos, versículos 7 al 9, va a decir: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? ¿Para quién vivimos? Para Cristo, ¿sí? ¿Vives para ti? ¿Te preocupas de las cosas que te pasan a ti? Todas esas están en Cristo. Él te las da, Él las permite. Él está orando, usándote a ti. Tú vives para Él, ya no para mí. Ninguno de nosotros vive para sí. Es una verdad que tengo que aprender. Y cuando muera, para mí el vivir es Cristo y el morir, ninguno muere para sí, muere para Cristo, para estar siempre en Cristo. Pues, sigue el versículo 8, si vivimos, los que estamos aquí, para el Señor vivimos. ¿Dónde está el orgullo? Molesta, ¿cierto? No me cabe en esa frase el orgullo, ¿sí? Hay algo que está molestando ahí, el orgullo. Tengo que sacarlo para poder vivir para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué? Sigue leyendo. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Él es el que paga. Gracia para el que está en el infierno, para el que lo rechaza. Y no hay otra vida más que esa. Somos del mundo, o estamos en el mundo, pero no somos del mundo, somos de Cristo. Ya no somos guiados por el orgullo, sino que somos guiados por el amor. Esa es la vida del creyente. A veces uno pregunta, ¿cómo definirías ser cristiano? Aquí tienes una definición. Vivir en el amor de Cristo, no en mi orgullo. Eso es ser cristiano. Por tanto, uno se pregunta, bueno, ¿cómo debemos ser? Está lógico, ¿no? Y lo dice el versículo 16, unánimes entre vosotros. Y la idea es que seamos imparciales, no que consideremos a uno mejor que el otro, ¿o no? Unánimes de un mismo sentir. Lo que sufres tú, lo sufro yo. ¿No dice llorad con los que lloran? Lo que te gozas tú, también lo gozo yo. ¿Qué dice? ¿Gozados con los que se gozan? Unánimes, imparciales, unos con otros. Luego dice, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Como uno más entre todos los que somos del Señor. Y son verdades que ha repetido antes en el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, mejor para ti que para mí, prefiriéndonos los unos a los otros. Y en el versículo 12, gozosos en la esperanza,
o gozándonos en la esperanza en la que el Señor nos ha puesto. Yo vivo para Él y muero para Él. Sufridos en la tribulación, o si quieres, persistiendo en las aflicciones que estamos viviendo en este mundo, porque es un tiempo corto, que echa fuera el orgullo. Muchas de las aflicciones que el Señor permite en nuestra vida es para sacar el orgullo y que seamos humildes, pero somos porfiados, somos duros. Constantes en la oración. Y ahí tenemos la salida, ¿no? Señor, ayúdame. Él quiere que tú lo busques porque sabe que nos cuesta sacarnos el orgullo y sabe que la paga del orgullo es terrible. Y Él no quiere eso para nosotros. Y luego dice, texto conocido, ¿no? Versículo 16, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Dónde vimos eso? Proverbios capítulo 3, Salomón lo dijo. O lo escribió si quieres. ¿Qué dijo Salomón? No seáis sabios en su... ¿Pero por qué dijo eso? ¿De dónde sacó eso? Y uno empieza a leer el texto y lo primero que va a decir es, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Cuáles son tus aflicciones? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus pérdidas? ¿Cuáles son tus dramas? Fíate de Jehová de todo tu corazón. Él paga. Confía en Él. Humíllate en la poderosa mano de Dios porque Él te va a exaltar cuando sea el tiempo. Echando toda tu ansiedad delante de Él porque Él tiene cuidado de ti. Pedro lo dice en su carta. No te apoyes en tu propia prudencia. No seas orgulloso y creas que tú puedes resolver el tema. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Reconócelo en todos tus caminos. Declara que Él es el que hace las cosas, Él es el que puede las cosas, es Él el que te va a sustentar en todas las cosas. Por la palabra de su poder. Y Él enderezará tus veredas. O sea, ya no hay orgullo. Si haces eso, no seas sabio. Y esa es la conclusión, ¿no? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Deja tu orgullo fuera, mátalo. ¿Será bueno eso, no? Sigue hablando Salomón y dice, porque será medicina a tu cuerpo. Wow. Y refrigerio para tus huesos. Los que somos más viejos entendemos mejor eso. Pero no está hablando solamente del físico, está hablando de toda tu persona. ¿Por qué? Y acá voy a decir algo que no es un versículo, pero no sé, ¿no? Porque la venganza nunca es buena, mata el alma, la envenena. Sería la conclusión del texto, ¿no? Pero fuera de chiste, es terrible. La venganza en nuestras manos es terrible, porque los primeros en morir somos nosotros. La venganza paga, o el orgullo paga mal. Si estás en Cristo, y esta otra parte que nos cuesta entender, tú tienes, si estás en Cristo, tú tienes una vida sobrenatural. ¿Cómo es eso? Estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Estás en el Señor, sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Eres ciudadano del cielo y tienes tu futuro en el cielo. Y vives según todas las promesas de Dios que están en el cielo, que son todas espirituales, que matan el orgullo y que te hacen vivir por fe. Nosotros tenemos una vida sobrenatural y podemos entender por el Espíritu Santo, que es Dios, la palabra de Dios que es sobrenatural. Nadie más puede hacerlo. ¿No habíamos pensado eso? Tenemos una vida sobrenatural. De hecho,
Antes en Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, habla de la evidencia del que está en el Señor, ¿o no? El Espíritu mismo, sobrenatural, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, sobrenaturales. ¿Cómo puede ser eso? Por la evidencia de la obra sobrenatural de Dios en tu vida, que vas a hacer cosas que por ti nunca harías, como bendecir a los que os persiguen, por ejemplo, como dedicar tu vida a servir al Señor. Es sobrenatural. Y es un regalo que Dios te dio. Por lo tanto, si yo entiendo todas esas cosas, ¿por qué en algún minuto se me va a ocurrir, vamos a escribirlo así, la tontera de bajar y tomar mi orgullo? Desechando todo lo que Dios me dio. Todo aquello por lo que Cristo murió. Por tanto, ¿qué dice el versículo 17? No paguéis a nadie mal por mal. Procurad, y aquí hay una cosa activa, no es pasiva, procurad lo bueno delante de algunos hombres. ¿Dice eso, no? No, dice de todos los hombres. Sí, pero es que no cuestiones. Cuando Cristo fue a la cruz a morir por tus pecados, por mis pecados, dijo, sí, pero es que hay algunos que me tratan mal. ¿Y por qué nosotros decimos eso? ¿Valemos más que Cristo? ¿Otra vez? ¿Te das cuenta cómo funciona el orgullo, no? Está ahí, siempre, marcando el paso para hacernos caer. Hacer mal nos quita el amor y nos hace necios. ¿A alguien le gusta la palabra necio, no? Nos hace necios como Caín. Nos hace necios como Lamec. Como que quisiéramos buscar el castigo, lo más terrible de lo terrible. Ese tipo de necedad. Desechar todas las bondades de Dios, todas las misericordias por las cuales tenemos que vivir, versículo 1, para elegir el orgullo. Así como lo digo, suena, no, jamás lo haría. Pero en la práctica, ¿qué hacemos? Eso, siempre. Y yo me cuento también. Caemos fácilmente en el error y terminamos lejos del amor del Señor y siendo necios. Y eso es orgullo, y el orgullo paga mal, nos hace vivir como que fuéramos del mundo. No hay diferencia. Eso es pagar mal por mal, ¿o no? ¿No es lo que hace el mundo? ¿Por qué va a hacer lo mismo? Porque es que Dios no ha hecho nada, así que lo voy a hacer yo. ¿Qué estoy diciendo? Dios se equivocó, Dios no sirve, Dios no tiene... Estoy declarando muchas cosas, ¿no? ¿Cómo estoy predicando el Evangelio? ¿Qué es lo que estoy creyendo? Nos hace caer muy bajo el orgullo. Santiago, la carta de Santiago es espectacular y hay un texto que dice en el capítulo 4, versículo 11, dice, hermanos, le está hablando a la iglesia, no murmuréis los unos de los otros. Y eso no pasa, ¿cierto? Nunca nadie dice, no, es que oye, el hermano, no, eso no ocurre, ¿cierto? El orgullo nos mata todo el tiempo. Y hay una instrucción, oye, no murmures de tu hermano. ¿Se acuerdan cuando Jesús en el Sermón del Monte dice que a ustedes les fue dicho, no matarás? ¿Sí? Pero yo de cierto les digo que si tú piensas mal de tu hermano, murmuras contra tu hermano si quieres llevarlo a este texto, ya lo mataste en tu corazón. ¡Wow! El orgullo te hace homicida. No a mí, a usted. ¿Funcionamos así o no? Yo no quiero. Somos orgullosos. Por algo está escrito en la Biblia, porque es un consejo de Dios para nosotros. Él sabe que somos orgullosos, que tendemos al orgullo y que vamos a caer neciamente y vamos a ser como el mundo, murmurando unos de otros, matando al hermano. ¡Qué terrible!
Nunca lo había visto así. Bueno, ahora lo estás viendo. Dios lo dice. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. ¿Cuál era la ley de Cristo? Amados los unos a los otros. ¿Se acuerdan, no? Y si tú murmuras a tu hermano, estás juzgando esa ley. Sí, pero a ese hermano no. Y estás transformando la ley de Cristo en lo que tú quieres. Un poquito de orgullo en el tema, ¿no? No mucho. Qué terrible. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Y quién es el juez? ¿No es el Señor? ¿Por qué quieres ocupar su lugar? ¿Cuál fue el pecado de Satanás? ¿No es el mismo pecado? Tratar de ponerte en el lugar del Señor. Les dije, hoy día va a ser duro, porque necesitamos saber esta verdad. Despertar. Dejar el orgullo de lado y empezar a aprender a vivir por amor. ¿Nos cuesta? Sí, claro que nos va a costar. Pero tenemos todo para hacerlo. No hay excusa, diría un varón. ¿Sí? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Esto lo dijo Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros. Si hay llamémoslo así, un bichito de rabia en tu corazón, de dolor por alguna cosa que pasó con el hermano, ¿qué dice? Cuidado con pagar mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno. Unos para con otros y para con todos. Y aquí está extendiendo no solo a la iglesia, sino con todos. Los que no son iglesia también. ¿Cómo hago eso? No es tan fácil. Pero es que no va a entender, obvio que no va a entender. El punto no es que tú los transformes. El punto es que tú no muestres lo malo. A eso apunta. Y nosotros tratamos de cambiar a la gente. Pero miren lo que están haciendo. ¿Qué me van a hacer? Si son pecadores. No esperes que cambien. Muestra tú el corazón de Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Padre, perdónalos. ¿Cristo los cambió? No. Padre, perdónalos. No soy yo, es el Señor el que paga, ¿no? No es fácil saber qué hacemos entonces con los incrédulos. ¿Qué dice el versículo 18? Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Todos. ¿Se puede estar en paz con todos los hombres siempre? No. Pero no voy a ser yo quien promueva eso. A eso está apuntando el versículo. Si hay algo que yo pueda hacer, es lo bueno. ¿Qué voy a recibir en cambio? Lo malo. No es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, ¿no? No es lo mismo que hizo Pablo en toda su vida. ¿Por qué para nosotros va a ser distinto? Mientras, recuerda, el Señor nos salvó para hacernos conforme a la imagen del Hijo, ¿cierto? Y mientras más lejos esté yo del orgullo, más voy a estar en el amor de Cristo, por lo tanto mi carácter va a ser cada vez más parecido al de Cristo, ¿sí o no? Y el mundo aborrece a Cristo. Adivina qué va a pasar contigo. Lo mismo. No esperes algo distinto. Por tanto, ¿qué tienes que hacer tú? En cuanto esté en ti, estar en paz con ellos. Si no puedes, no puedes. Pero no por tu causa. O dicho de otra manera, hay árboles y árboles. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son tus frutos? Porque tú ya sabes los frutos de estos otros árboles, ¿cierto? No esperes que te den un fruto distinto. Espera dar fruto tú en Cristo. Versículo 19 dice, no os venguéis por vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es un versículo que es súper fácil de leer, ¿sí?
Es súper fácil de entender cuál es la idea de lo que está diciendo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y es súper fácil de cumplir. No. Es ahí donde tenemos el problema. Difícil de practicar. ¿Se acuerdan de Pablo cuando todavía se llamaba Saulo y estaba con Esteban, consintiendo su muerte? Hechos capítulo 7, que es justamente el libro anterior, al final, versículo 54. ¿Qué está haciendo Esteban? Hablando de Cristo. A los que mataron a Cristo. ¿Sí? ¿Y qué está haciendo? Bendiciendo a los que lo persiguen, ¿o no? Y dejando lugar a la ira de Dios. Que Dios vea lo que va a hacer con ellos. No yo, dice Esteban. Incluyendo Pablo. Estaba ahí. Dice 54, dije, ¿no? Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones, estos son los judíos, y crujían los dientes contra él. ¿Cuánta rabia tiene la gente que no está en Cristo? Caín, Lamec, estos de aquí, o alguno con el que nos vayamos a encontrar, no va a ser distinto. No esperes otra cosa. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿dónde estaba el orgullo ahí? Y tenemos la enseñanza aquí mismo. Lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, no en el suelo, en el cielo, en las cosas de Dios, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El que te ama, el que te sustenta, el que te salva, el que te venga, el que es el juez. Lo vio. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está nuestro corazón cuando estamos sufriendo lo indecible por causas injustas? Por el hecho de ser cristiano solamente. Por querer hacer lo bueno y me hacen lo malo. Debería estar como Esteban. Y a veces hablan mal nomás de nosotros, no nos llegan piedras. Y estamos peor que Esteban. Y dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él lo declara. Entonces ellos, dando grandes voces, o gritos si quieres, se taparon los oídos, no quiero escuchar más acerca de ese Dios, y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y ahí está Pablo. O sea, cuando Pablo está escribiendo esto a los romanos, probablemente se está acordando de esta historia. Yo vi a uno que bendijo cuando era maldecido. Yo vi a uno que supo, en medio de las piedras, dejar lugar a la ira de Dios. Wow. Uno que era como nosotros. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, durmió o murió. Eso fue lo último que dijo. Así sea lo último que yo tenga que decir en mi vida, Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Tú eres el juez, no yo. Yo estoy aquí para mostrar a Cristo el amor de Cristo, aunque lo que reciba en contra sea lo mismo que recibió Cristo. ¿O no estamos dispuestos a eso? ¿O yo soy mejor que eso? Cuidado con el orgullo, porque paga mal. Pedro dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, me gusta eso. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sí? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuida el orgullo.
O sea, no cuida, sácalo. Te enojo. Manteniendo, esta es la manera, vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros, ellos sí van a murmurar contra nosotros, como de malhechores, o sea, van a decir lo que sea de ti, hasta lo peor. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué dijo ahí? Que cuando ellas tengan el encuentro con Dios, van a tener que doblar la rodilla por causa de su pecado y ver que Él es el Dios de gloria, Él es el juez que paga por ese pecado. No yo, Él. Eso es lo que está diciendo Pedro. Mientras estés aquí, actúa como extranjero y peregrino, porque no eres de aquí, eres del Señor. Y mantén una buena manera de vivir que glorifique a Dios, para que esos que hablan mal contra ti se acuerden el día de esa visitación y digan, wow, ese glorificaba a Dios y yo merezco el pago del orgullo. Terrible. Para ellos. Preocupación para nosotros, para ver cómo vamos a actuar entonces mientras estamos en este mundo. En Hebreos 12, mira el corazón de Jesús. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, tu orgullo y mi orgullo también, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Él lo hizo, hazlo tú. Hay una frase de John MacArthur que dice, todo creyente, tuyo, todo creyente, debería someterse con toda humildad, ¿sabes? Siempre le digo, me gusta cuando aparecen los todos, toda humildad a la voluntad de Dios que se encuentra en su palabra. Todos nosotros deberíamos someternos a la palabra de Dios con toda humildad, dejando fuera todo lo demás, sin confianza alguna en sí mismo, ni en su propia sabiduría, como decía Proverbios, o en sus talentos. Porque todo eso viene de Dios. No confíes en nada que tú creas que tienes. Confía solamente en Dios. Confía totalmente en la voluntad de Dios en su palabra. Eso está diciendo John MacArthur. Quise copiar esa frase porque es bonita. Hay otra que la tengo aquí, que es de un puritano inglés del siglo XVII que dice, se llama Richard Baxter, dice, trata al pecado como él te trata a ti. No le tengas misericordia. ¿Por qué? Porque el pecado no te tiene misericordia. No le tengas misericordia al pecado, porque él no la tendrá contigo. Es tu asesino y el asesino del mundo. Trátalo, por tanto, como se trata a un asesino. Mátalo antes de que él te mate a ti. Y ese es el orgullo. Buena frase. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ese es el llamado. Ser siervo amoroso del Señor no te va a hacer invencible. Porque podemos caer y ser Caínes, Lamex. Pero ser siervo amoroso del Señor quiere decir que queremos ser moldeados en nuestro carácter para llevar fruto, no orgullo, fruto espiritual. Nunca olvides, la venganza es de Dios. La salvación, ¿de quién es? De Dios. ¿Tú, de quién eres? De Dios. Caso cerrado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a veces es así de dura y tiene que serlo para que podamos entender que el orgullo no es un juego, que el pecado no es un juego, que vivir fuera de ti no solamente no es un juego, es terrible.
pero que tantas veces podemos caer en lo que no debemos caer. Ayúdanos a entender por estas mismas historias que tú has narrado por medio de tantos escritores en tu palabra, que podemos ser como uno de ellos. Ayúdanos a ser como Cristo. Ayúdanos a vencer con el bien el mal, siempre. En el nombre de Jesús. Amén.